Elena caminaba por los pasillos de la casona con una elegancia que el dolor no había logrado arrebatarle por completo. Cada rincón de aquella vieja construcción de madera de cedro y piedra de río respiraba el recuerdo de don Julián, su amado esposo. Él era el hombre que había dedicado cada gota de su sudor para levantar un imperio ganadero desde la absoluta nada, enfrentando sequías y tormentas con una voluntad de hierro. Pero ahora, tras su partida repentina y dolorosa hace apenas unos meses, el silencio se había vuelto un huésped permanente, pesado y asfixiante en cada habitación de la propiedad. El rostro de Elena, que en años anteriores solía tener una luz radiante que iluminaba el ánimo de todos en la hacienda, ahora parecía una máscara de porcelana fina agrietada por la tristeza más profunda. Vestía de negro riguroso de pies a cabeza, no solo como una señal de luto ante la sociedad, sino porque sentía genuinamente que los colores brillantes habían abandonado su mundo privado en el mismo instante en que Julián dio su último suspiro. Sus manos, que antes solían acariciar con ternura los pétalos de las flores en el jardín trasero, ahora solo se entrelazaban con un nerviosismo constante mientras recorría las estancias vacías. El polvo comenzaba a asentarse de manera visible, como un manto gris de olvido sobre los muebles antiguos que alguna vez fueron el orgullo de la casa principal. Al salir al porche principal, la vista que se extendía ante sus ojos era un reflejo cruel y directo de su propio espíritu quebrado. La hacienda, que en los mejores tiempos de su marido había sido la envidia absoluta de toda la región por su prosperidad y orden, languidecía ahora bajo un sol inclemente que parecía burlarse de su desgracia actual. Las cercas de madera, antes firmes, alineadas y bien pintadas de blanco, ahora colgaban de postes podridos por la humedad y el abandono, cediendo irremediablemente ante el peso del tiempo y la falta de manos para su mantenimiento. El ganado, que solía contarse por cientos de cabezas y llenar el aire con sus sonidos de abundancia, ahora se reducía tristemente a unos pocos animales flacos y cansados que buscaban desesperadamente algún resto de pasto verde en campos que se habían vuelto marrones, quebradizos y estériles. Los extensos campos de cultivo, que alguna vez prometieron cosechas doradas de maíz y trigo, estaban ahora invadidos por la maleza salvaje y el descuido absoluto. Era como si la misma tierra estuviera guardando un luto profundo, negándose a producir cualquier forma de vida nueva, ahora que el patrón ya no estaba presente para guiarla con su mano firme y experta. Elena sentía que cada grieta abierta en la tierra seca era una herida abierta en su propio corazón, una señal inequívoca de que el legado sagrado de su familia se desmoronaba entre sus dedos como arena fina, sin que ella pudiera hacer absolutamente nada para detener el desastre inminente. Sin embargo, la decadencia física de las instalaciones no era, ni de cerca, su mayor preocupación en ese momento crítico. Lo que realmente le robaba el sueño durante las largas noches de insomnio eran los documentos amarillentos que se acumulaban de forma amenazante sobre el escritorio de roble de don Julián. Su esposo había sido un hombre de gran corazón, pero en sus últimos años de vida, su deseo de proteger la hacienda lo llevó a tomar decisiones financieras sumamente arriesgadas. Elena descubrió con un horror creciente que las deudas heredadas eran masivas, una montaña infranqueable de compromisos económicos con bancos y prestamistas privados que amenazaban con borrar décadas de esfuerzo y sacrificio familiar. Cada vez que abría un sobre nuevo con el sello de un abogado, sentía que una soga invisible se apretaba un poco más alrededor de su cuello. El legado que debía pasar intacto a las futuras generaciones estaba ahora a punto de ser subastado al mejor postor, convirtiendo la historia de su familia en simples números rojos anotados en un balance contable frío y despiadado. Esa misma mañana, el destino decidió darle el golpe de gracia definitivo. Un hombre vestido con un traje oscuro y una expresión de indiferencia llegó a la entrada de la hacienda para entregarle una notificación legal sellada por el juzgado. Elena leyó el documento con manos temblorosas y sintió en ese instante que el suelo desaparecía bajo sus pies. El plazo de gracia se había agotado. Solo tenía 3 días exactos para pagar una suma de dinero que, para su situación actual, resultaba sencillamente impagable. De lo contrario, debería abandonar su hogar, sus recuerdos y sus tierras para siempre. 3 días era todo lo que le quedaba para que el lugar donde había amado y construido una vida le fuera arrebatado por la avaricia de hombres que solo veían hectáreas de tierra donde ella veía raíces profundas y memorias sagradas. La presión económica ya no era una preocupación lejana, sino una tormenta que estaba rompiendo el techo de su casa y amenazaba con ahogarla por completo.
Antes de que continuemos con esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que estos relatos cruzan fronteras y conectan con personas de todos los rincones del mundo. Al caer la tarde de ese primer día de agonía, Elena se sentó en su vieja mecedora de mimbre en el porche, observando en silencio cómo el sol se ocultaba lentamente tras las montañas del horizonte. El cielo se teñía de un rojo intenso que parecía una advertencia silenciosa del universo. Se preguntaba con una angustia asfixiante si esa sería una de las últimas puestas de sol que tendría el privilegio de ver desde aquel lugar que tanto amaba. El viento de la tarde traía consigo el aroma de la tierra seca y el sonido melancólico de las hojas muertas arrastrándose por el suelo. En medio de ese silencio sepulcral, Elena notó algo inusual. En la penumbra densa de los establos cercanos, una figura silenciosa la observaba con atención. Era un hombre de espaldas ligeramente encorvadas y movimientos lentos, alguien que no se había marchado a pesar de que el barco parecía hundirse. Era Mateo, el peón más humilde de toda la hacienda. Él permanecía allí, como una sombra entre las sombras, observando a su patrona con una mirada profunda que Elena no lograba descifrar en absoluto. Mientras el último rayo de luz solar desaparecía y la incertidumbre de la noche comenzaba a envolver el campo, ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, sin saber que en aquel hombre sencillo comenzaba a tejerse la única esperanza que le quedaba para salvar su mundo. Apenas el sol comenzó a calentar el polvo de la entrada, el sonido de un motor potente y arrogante rompió la frágil calma que Elena intentaba mantener en su interior. Un automóvil negro y reluciente, que parecía un animal depredador fuera de lugar en medio de la sequedad del campo, se detuvo frente a la escalinata de la casona. De su interior descendió el prestamista, un hombre llamado Ricardo, cuyo traje gris perfectamente planchado y zapatos de cuero italiano brillaban con una intensidad ofensiva bajo la luz de la mañana. Ricardo no era solo un acreedor, era un hombre que disfrutaba del olor de la desesperación ajena, moviéndose con la confianza de quien se sabe dueño no solo del dinero, sino del destino de los demás. Elena lo recibió de pie en el porche, con la espalda recta y el mentón en alto, aunque sus manos temblaban ligeramente ocultas tras los pliegues de su falda negra. El prestamista subió los escalones lentamente, recorriendo con una mirada despectiva las columnas de madera que necesitaban una mano de pintura y las macetas vacías que antes lucían flores vibrantes, con una sonrisa cargada de una falsa compasión que no llegaba a sus ojos fríos como el granito. Ricardo extendió un documento hacia ella. Sin mediar palabra de consuelo, comenzó a hablar de términos financieros, de intereses moratorios y de la caída del valor del suelo en la región. Su voz era suave pero letal, como el siseo de una serpiente entre la maleza. La oferta que puso sobre la mesa era, en realidad, una humillación disfrazada de oportunidad. Ricardo le propuso una suma de dinero que apenas alcanzaba para cubrir una pequeña fracción del valor real de la propiedad, una cifra miserable que, según él, era un gesto de generosidad dada la situación de ruina de la hacienda. Se burló abiertamente de la idea de que una mujer sola pudiera sacar adelante un negocio que ya estaba herido de muerte desde antes de la partida de don Julián. Le sugirió, con una condescendencia que quemaba más que el sol, que lo mejor que podía hacer era firmar, tomar las pocas monedas que él le ofrecía y marcharse a la ciudad a vivir una vida modesta, lejos de las preocupaciones de la tierra. Para Ricardo, esa hacienda no era un legado ni un hogar, era simplemente un proyecto comercial frío, un espacio que planeaba nivelar con maquinaria pesada para construir un complejo turístico sin alma. Mientras Elena lidiaba con la náusea que le provocaba la presencia de aquel hombre, una figura se movía en silencio cerca de los establos. Era Mateo. A diferencia de los otros peones que habían recogido sus pertenencias y se habían marchado en busca de salarios seguros en otras tierras, Mateo se había quedado. Era un hombre de pocas palabras, con el rostro curtido por el clima y las manos marcadas por décadas de trabajo duro. En el pueblo, muchos lo consideraban un hombre falto de inteligencia, un alma simple que apenas hablaba y que prefería la compañía de los animales a la de las personas. Su timidez extrema era confundida con lentitud mental, pero quienes lo conocían de verdad sabían que Mateo poseía una capacidad de observación que superaba a cualquier erudito. Su lealtad hacia la familia de don Julián no nacía de una obligación contractual, sino de un respeto profundo que el difunto patrón le había ganado con años de trato justo. Mientras el prestamista desplegaba su arrogancia en la casa principal, Mateo se dedicaba a las tareas pequeñas pero vitales que mantenían el latido mínimo de la hacienda.
Aceitaba las bisagras de los portones para que no chirriaran, revisaba los niveles de agua de los pocos abrevaderos que aún funcionaban y se aseguraba de que el poco ganado restante estuviera a la sombra. Lo hacía en silencio, por puro honor a la memoria de quien le dio trabajo cuando nadie más confiaba en él. Sin embargo, Mateo guardaba un secreto que le quemaba en el pecho. En las semanas previas a la muerte de don Julián, el peón había notado un cambio drástico en el comportamiento de su patrón. Don Julián, que siempre había sido un hombre de acción y de campo, comenzó a pasar horas encerrado en una de las habitaciones traseras o sentado en un rincón oscuro del establo, absorto en la inspección de un objeto antiguo que pertenecía a la familia desde hacía generaciones. No era una herramienta de labranza ni una joya de valor evidente, sino algo que para cualquier extraño carecería de importancia. Mateo lo había visto acariciar el cuero viejo y gastado de aquel objeto, con una mezcla de desesperación y esperanza en sus ojos cansados, como si buscara una respuesta escrita en las costuras del tiempo. El peón no comprendía en aquel entonces por qué el patrón descuidaba los libros de contabilidad para observar aquel objeto con tal obsesión, pero ahora, viendo la sombra del prestamista sobre la casa, entendía que don Julián estaba intentando decir algo sin usar las palabras. Mateo sabía que en la aparente locura de su antiguo jefe se escondía la clave de un misterio que ahora comenzaba a cobrar un sentido urgente y peligroso. Elena entró en su habitación y cerró la puerta con llave, buscando un refugio que ya no sentía como propio. Sus manos, antes adornadas con la elegancia de quien no conoce la carestía, temblaban mientras abría un pequeño joyero de madera de sándalo que guardaba en el fondo del armario. Allí quedaba el último rastro de su pasado de abundancia. Sacó un collar de perlas que había pertenecido a su abuela y su propio anillo de bodas, una banda de oro macizo que don Julián le había colocado con promesas de amor eterno hacía más de 20 años. Con el corazón apretado por una humillación que le quemaba la garganta, envolvió las piezas en un pañuelo de seda blanca y se dirigió al pueblo, caminando bajo un sol que parecía castigar su desgracia. Sin embargo, la realidad fue un golpe frío y seco. El joyero del pueblo, un hombre que en otros tiempos la recibía con reverencias y café recién hecho, apenas levantó la vista de sus herramientas cuando ella entró en el local. Examinó las perlas con una lupa despectiva y murmuró una cifra que hizo que a Elena se le subiera la sangre a las mejillas por la vergüenza. Aquella cantidad no era ni una pequeña fracción de los intereses que debía pagar al prestamista en menos de 72 horas. Al salir a la calle, el vacío fue aún más doloroso que la pobreza. Los vecinos que antes la saludaban con afecto, ahora cruzaban la acera para evitar su mirada o bajaban la cabeza con una lástima fingida. En las esquinas, los hombres hablaban en voz baja sobre el progreso que traería el nuevo complejo turístico y de cómo la caída de la vieja hacienda era un paso necesario para que la región prosperara. Elena se sentía como una extraña en su propia tierra, una reliquia olvidada por un mundo que ya no valoraba la tradición ni la lealtad a los antepasados. Al regresar a la propiedad, el silencio de los campos marchitos la recibió como un reproche silencioso. Se dirigió a los establos buscando un momento de soledad para llorar sin ser vista, pero allí encontró a Mateo. El peón estaba sentado sobre un fardo de paja vieja, con la mirada fija en una silla de montar antigua que colgaba de un gancho oxidado en la pared del fondo. Era la silla preferida de don Julián, una pieza de cuero oscuro y desgastado que nadie había tocado desde que el patrón cayó enfermo meses atrás. Mateo no la estaba limpiando ni reparando, simplemente la observaba con una intensidad casi religiosa, pasando sus dedos callosos y sucios de tierra por los bordes resecos del material, como si estuviera leyendo un mapa invisible. La frustración que Elena había contenido durante todo el día estalló de manera repentina y violenta. Ver al único hombre que se había quedado allí, aparentemente perdiendo el tiempo con un objeto inservible, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. Se acercó a él con pasos rápidos y una voz cargada de un veneno que no sabía que poseía. Le gritó con furia, preguntándole por qué seguía allí sentado sin hacer nada útil. Le recriminó su falta de iniciativa y su silencio constante, descargando sobre los hombros del humilde peón todo el peso de su angustia, su soledad y su inminente fracaso. Le dijo que si quería ser un inútil, podía marcharse de inmediato junto con los demás cobardes que ya habían abandonado la hacienda. Mateo no respondió con ira ni con palabras de defensa. Se limitó a bajar la cabeza, aceptando los insultos con una humildad que solo logró enfurecer más a Elena, quien finalmente se alejó corriendo hacia la casona,
dejando al hombre solo en la penumbra asfixiante del establo. Pero Mateo no se movió de su sitio. Su mente trabajaba a una velocidad que nadie en el pueblo podría siquiera imaginar, debajo de su apariencia de hombre simple. Recordaba con una claridad asombrosa las tardes de otoño en las que don Julián, ya muy debilitado por la enfermedad y con los ojos nublados por el cansancio, se arrastraba hasta ese mismo rincón, no para montar a caballo, sino para tocar esa silla de montar, con una mezcla de desesperación y secreto alivio. Cuando la oscuridad total de la noche envolvió por completo la hacienda y el silencio solo era roto por el canto de los grillos, Mateo encendió una pequeña lámpara de aceite cuya llama bailaba con el viento. Con manos expertas y cuidadosas, bajó la pesada silla y comenzó a examinarla centímetro a centenímetro bajo la luz vacilante del quinqué. Sus dedos buscaron irregularidades en la estructura de madera y cuero, buscando aquello que el patrón tanto protegía con sus manos temblorosas en sus últimos días. De repente, al presionar con fuerza el faldón lateral izquierdo, Mateo notó una resistencia inusual que no correspondía al relleno de crin de caballo habitual. Al acercar la lámpara, sus ojos se abrieron con una sorpresa genuina. Allí, oculta hábilmente bajo el sudadero de cuero grueso, descubrió una costura doble, ejecutada con una maestría artesanal, pero ligeramente más prominente que el resto de los pespuntes. Era una costura que técnicamente no debería estar ahí. Un escondite secreto cosido con la precisión de un hombre que sabía que su tiempo en este mundo se agotaba y que debía confiar su legado más importante a la solidez del cuero viejo. Mateo tomó una pequeña navaja de su bolsillo y, con el pulso firme, comenzó a desatar el primer hilo. Mateo se movía entre las sombras de la oficina principal, con la agilidad silenciosa de quien ha pasado su vida esquivando obstáculos en el campo abierto. El aire dentro de la habitación estaba cargado con el olor a papel viejo y el rastro casi imperceptible del tabaco que solía fumar don Julián en sus noches de insomnio. Con el mayor de los cuidados, para no dejar huellas que delataran su presencia en ese santuario de recuerdos, el peón comenzó a hojear los antiguos diarios de contabilidad que descansaban en los estantes más bajos. Sus dedos callosos pasaban las páginas amarillentas, buscando alguna conexión, un número o una palabra que diera sentido al extraño hallazgo de la silla de montar. Encontró anotaciones de hace 5 años, listas de suministros y pagos de salarios, pero en los márgenes de los últimos meses de vida del patrón, aparecían garabatos nerviosos y frases crípticas que hablaban de una reserva que no figuraba en los libros bancarios oficiales. Eran palabras sueltas que mencionaban la piel y el refugio, pistas que para cualquier otro no tendrían sentido, pero que para Mateo comenzaban a formar un rompecabezas urgente. Mientras Mateo intentaba descifrar aquellos mensajes silenciosos, el estruendo metálico de varias camionetas pesadas sacudió los cimientos de la casona. El prestamista ambicioso había regresado mucho antes de lo previsto, y esta vez no venía solo con su arrogancia habitual. Lo acompañaba un grupo de matones de aspecto sombrío, hombres de miradas frías que descendieron de los vehículos cargando rollos de alambre de espino y herramientas para marcar ganado. Sin esperar a ser recibido ni mostrar un mínimo de cortesía, el acreedor comenzó a dar órdenes a gritos, instruyendo a sus secuaces para que empezaran a delimitar lo que él ya consideraba su territorio legítimo. Elena salió al porche, apretando el marco de la madera tallada con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos por la tensión. El prestamista, con una sonrisa que era más una mueca de desprecio cruel, la saludó con un gesto burlón del sombrero, mientras ordenaba a uno de sus hombres que pintara una marca roja en la entrada principal del establo. La humillación era total. El hombre estaba midiendo la tierra y marcando el poco ganado que quedaba frente a sus ojos, ignorando deliberadamente que el plazo legal para el desahucio todavía no había expirado. Al ver cómo aquellos extraños profanaban su hogar y su historia, Elena sintió que el mundo se desdibujaba a su alrededor por la impotencia. En medio de la amargura, un recuerdo de don Julián acudió a su mente como un bálsamo necesario. Recordó una tarde de tormenta, años atrás, en la que se refugiaron en el cobertizo mientras el agua castigaba con fuerza los campos sedientos. Él la había mirado con una ternura infinita y le había asegurado que, pasara lo que pasara con los mercados o las deudas, la tierra siempre proveería si se la cuidaba con el corazón y se mantenía el honor por encima de todo. En aquel entonces, ella pensó que se refería simplemente a la generosidad natural de las cosechas, pero ahora entendía que aquellas palabras contenían una promesa mucho más profunda y secreta. Era una convicción que su esposo había guardado hasta su último aliento,
una herencia invisible que el peón humilde estaba tratando de rescatar de las cenizas del olvido. De vuelta en la penumbra del establo, lejos de las miradas vigilantes de los invasores, Mateo finalmente se decidió a usar su navaja de trabajo. Con una precisión casi quirúrgica, cortó el hilo de la costura doble que había descubierto la noche anterior en el faldón de la silla. Debajo del cuero endurecido por el tiempo y el sudor de los caballos, no encontró monedas de oro ni joyas familiares, sino un trozo de cuero encerado, cuidadosamente doblado para ocupar el menor espacio posible. Al desplegarlo sobre un fardo de heno seco, Mateo se dio cuenta de que tenía frente a sí un mapa rudimentario. No era una representación técnica del catastro, sino un dibujo hecho a mano alzada, lleno de puntos de referencia que solo alguien que hubiera vivido décadas recorriendo cada palmo de esa propiedad podría identificar con éxito. Había marcas para los robles centenarios que ya no daban sombra y para las piedras grandes que marcaban los límites originales del terreno antes de las particiones. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue un punto marcado con una caligrafía firme y oscura, en un rincón que la geografía actual de la hacienda parecía haber borrado por completo. El mapa señalaba un lugar envuelto en el polvo del olvido y en las leyendas de mala suerte que circulaban entre los trabajadores más antiguos del pueblo. El viejo pozo seco, aquella estructura de piedra circular que se decía que se había agotado hacía más de 50 años, estaba situada en una hondonada profunda, oculta por una maleza tan densa que era casi impenetrable para el hombre y el caballo. Mateo comprendió en ese instante que el patrón no había escondido un tesoro en el sentido tradicional del término, sino que había utilizado el sitio más evitado por todos para proteger el futuro de su amada esposa. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte y el ruido de las herramientas del prestamista seguía taladrando el silencio de la tarde, el peón supo que su verdadera misión apenas comenzaba y que las entrañas del pozo seco guardaban la última esperanza de salvación para la hacienda. El reloj de pared en el salón principal de la hacienda parecía sonar con una fuerza antinatural. Cada tic-tac era un martillazo contra el pecho de Elena. Solo quedaban unas pocas horas antes de que el sol del nuevo día trajera consigo la ejecución definitiva del desahucio. Con las manos temblorosas y los ojos empañados por lágrimas que se negaba a dejar caer, la viuda comenzó la tarea más dolorosa de su vida: empacar los fragmentos de una existencia compartida en cajas de cartón frío. Cada objeto que envolvía en papel de seda contaba una historia. Un jarrón que compraron en su primer viaje juntos, un portarretratos de plata donde don Julián sonreía con la fuerza de un roble, y los libros que solían leerse el uno al otro en las tardes de invierno. Mientras guardaba estas pertenencias, el silencio de la casa se volvía insoportable, roto solo por el viento que empezaba a aullar con una furia inusual entre las vigas de madera. Elena se sentía pequeña y derrotada, una sombra de la mujer fuerte que alguna vez fue, mientras el eco de los pasos de los matones en el patio exterior le recordaba que su tiempo en ese santuario estaba llegando a su fin de manera violenta. Ella observaba las estanterías vacías y sentía que su propia identidad se desvanecía con cada rincón que quedaba despojado de sus recuerdos, mientras la sombra del acreedor se proyectaba sobre el cristal de la ventana, como un buitre esperando el momento del golpe final. Mientras tanto, lejos de la comodidad de la casona, Mateo se enfrentaba a la furia de la naturaleza. La tormenta que se había estado gestando durante la tarde finalmente estalló con una violencia desatada. Los relámpagos rasgaban el cielo de color plomo, iluminando por fracciones de segundo el camino embarrado que conducía hacia la hondonada olvidada. El peón avanzaba con dificultad, luchando contra ráfagas de viento que intentaban derribarlo y una lluvia torrencial que convertía el suelo en una trampa de lodo resbaladizo. Siguiendo las instrucciones del mapa de cuero, llegó finalmente al borde del viejo pozo seco. El lugar era todavía más lúgubre de lo que recordaba en los cuentos de los abuelos. La vegetación espinosa rodeaba la boca del pozo como garras de una bestia antigua, y el aire allí abajo olía a humedad estancada y a siglos de olvido. Mateo sabía que bajar allí era una locura. Las piedras del brocal estaban sueltas y la profundidad era incierta, pero la lealtad que sentía por la memoria de su patrón y el deseo de proteger a Elena eran motores más potentes que el miedo a la muerte. Con una cuerda desgastada atada a un tronco cercano y una linterna de mano que parpadeaba por la humedad, comenzó su descenso hacia lo desconocido, sintiendo cómo el frío le calaba hasta los huesos mientras sus dedos buscaban agarre en las grietas de la mampostería antigua que crujía bajo su peso. En la casa principal, la tensión había alcanzado su punto de ruptura.
El prestamista ambicioso, ignorando por completo el protocolo legal que le obligaba a esperar hasta el amanecer, se presentó en el porche escoltado por sus secuaces. Golpeó la puerta con la autoridad de quien ya se siente dueño de todo, exigiendo que Elena firmara los documentos finales de inmediato para agilizar el proceso de toma de posesión. Los matones permanecían detrás de él, con los brazos cruzados y expresiones de aburrimiento cruel, disfrutando del espectáculo de la caída de una mujer noble. Elena, buscando desesperadamente un apoyo moral en medio de ese acoso, salió al patio trasero llamando a Mateo en voz baja, esperando ver la silueta protectora del peón entre los establos. Pero el lugar estaba desierto. Solo el silbido del viento y el golpe de una puerta mal cerrada le respondieron. Una oleada de amargura la recorrió por completo. Se sintió traicionada en lo más profundo de su alma. Pensó que Mateo, el hombre en quien había empezado a confiar a pesar de sus propias dudas, finalmente se había marchado como todos los demás, buscando su propia seguridad ante la tormenta inminente. El dolor de esta aparente traición dolió más que la pérdida de las tierras, pues significaba que el último hilo de lealtad humana se había cortado en el momento de mayor necesidad. En el fondo del pozo, Mateo luchaba por respirar. El aire era denso y cargado de polvo fino que irritaba sus pulmones con cada bocanada. Sus manos estaban cubiertas de cortes y moretones por el esfuerzo de sostenerse contra las paredes de piedra que amenazaban con derrumbarse sobre él en cualquier momento. La luz de su linterna recorrió el suelo irregular del fondo, cubierto de hojas secas, huesos de animales pequeños y escombros de décadas acumuladas. Justo cuando estaba a punto de rendirse y pensar que el mapa era solo el delirio de un hombre moribundo, el haz de luz se reflejó en algo que no era piedra ni tierra. Parcialmente enterrada bajo una losa de granito que parecía haber sido colocada allí a propósito, asomaba la esquina de una caja metálica oxidada por el tiempo pero intacta en su estructura. Con un esfuerzo sobrehumano, Mateo logró mover la pesada piedra y rescatar el objeto. El metal estaba frío y áspero al tacto. Dentro de la caja, protegida de la humedad por una envoltura de cuero encerado meticulosamente sellada, se encontraba una carga cuyo peso parecía trascender lo físico. Mateo apretó el hallazgo contra su pecho, ignorando el dolor de sus músculos exhaustos y el peligro de la subida que le esperaba, sabiendo que en sus manos sucias de barro llevaba el último milagro de don Julián. El estruendo de un trueno lejano pareció celebrar el hallazgo mientras el peón comenzaba su lento y agónico regreso a la superficie, cargando con la única esperanza que le quedaba a la viuda para evitar la ruina definitiva y la pérdida total de su legado familiar. El aire dentro de la oficina de la hacienda era tan pesado que cada inspiración parecía una lucha contra la opresión del destino. Sobre el escritorio de madera de roble, el mismo mueble donde su esposo había planeado cada siembra y celebrado cada cosecha exitosa, descansaban los papeles del desahucio definitivo. Eran hojas blancas y frías que parecían burlarse de los años de sudor y esfuerzo que habían cimentado aquel hogar sagrado. El prestamista ambicioso estaba sentado frente a Elena, con una sonrisa de suficiencia que no llegaba a sus ojos gélidos de serpiente. Jugaba distraídamente con un anillo de oro macizo en su dedo índice, observando a la viuda como un cazador observa a su presa finalmente acorralada y sin escapatoria. Sus dos matones permanecían de pie cerca de la puerta cerrada, como gárgolas de carne y hueso, bloqueando cualquier posible salida física o emocional. Elena tomó la pluma estilográfica con dedos gélidos. El peso del metal se sentía como una montaña de plomo sobre sus hombros. En su mente, todavía resonaba el eco doloroso de su propia voz, llamando a Mateo en la oscuridad del patio trasero, encontrando solo el silencio absoluto de la tormenta. Se sentía profundamente sola, despojada de su orgullo y convencida de que la lealtad era solo un mito romántico que se desvanecía cuando el agua llegaba al cuello. El acreedor carraspeó, un sonido impaciente y seco que rompió el sepulcral silencio del despacho. Le instó a firmar de una vez por todas, recordándole con una voz melosa y cruel que cada segundo que pasaba solo aumentaba los intereses de una deuda que ella nunca podría cubrir en esta vida ni en la siguiente. Justo cuando la punta de la pluma rozaba el papel para entregar su legado, un estruendo violento y repentino sacudió la estructura de la oficina. La puerta principal de la casa y luego la puerta del despacho se abrieron de par en par con una fuerza que hizo vibrar los cristales de las ventanas. En el umbral apareció una figura que parecía haber surgido de las mismas entrañas de la tierra. Era Mateo. Estaba cubierto de pies a cabeza por una capa gruesa de lodo negro y viscoso que goteaba sin descanso sobre la costosa alfombra persa del salón.
Su ropa estaba desgarrada en varios jirones y sus manos presentaban heridas abiertas que sangraban lentamente, mezclándose con la suciedad acumulada en el pozo. Sus ojos, que antes siempre buscaban el suelo por timidez, ahora brillaban con una intensidad febril y una determinación que nadie en esa habitación había visto jamás. «No firme nada, señora», gritó con una voz potente que no parecía la suya, una voz que nació desde lo más profundo de su pecho y que silenció incluso el trueno que rugía con furia en el exterior. El prestamista se puso de pie de un salto, con el rostro encendido por una ira roja al ver la interrupción. Intentó humillarlo de inmediato, llamándolo peón estúpido y ordenando a sus matones que sacaran a rastras a ese animal de su vista para no manchar más el piso. Pero Mateo no retrocedió ni un centímetro. Los secuaces avanzaron con intenciones violentas, pero algo en la postura del hombre, algo en la forma feroz en que protegía un bulto envuelto en cuero viejo contra su pecho, los hizo dudar por un instante crucial que cambió el curso de la historia. Elena miraba la escena con total incredulidad, sintiendo cómo el corazón le latía a una velocidad que le provocaba mareos. Mateo caminó hacia el escritorio ignorando las amenazas de muerte y el asco evidente del acreedor. Con un movimiento decidido y brusco, apartó los documentos de desahucio hacia un lado y colocó en su lugar el paquete oxidado que había rescatado del fondo del viejo pozo seco. Sus dedos temblaban por el agotamiento físico extremo y el frío que le calaba los huesos, pero su voluntad era inquebrantable como el acero. Mientras desataba con dificultad los cordones de cuero encerado, el prestamista comenzó a reírse de forma histérica, una risa nerviosa que delataba una grieta profunda en su supuesta confianza. Decía a gritos que nada de lo que un campesino mugriento pudiera traer cambiaría el hecho legal de que la propiedad ahora le pertenecía por derecho de deuda. Sin embargo, el silencio absoluto regresó cuando el envoltorio se abrió por completo bajo la luz de las lámparas. Mateo desplegó varios documentos amarillentos, pero perfectamente legibles y protegidos por el tiempo. El primero era una escritura de propiedad original, inscrita en un registro antiguo que el prestamista había afirmado falsamente que no existía. Pero lo más impactante de todo fue el segundo papel encontrado, un recibo de un seguro de vida y una inversión a largo plazo que don Julián había mantenido en estricto secreto durante muchos años. El pago íntegro de esa póliza, efectuado automáticamente tras su fallecimiento, cubría no solo la deuda principal reclamada, sino que dejaba un excedente de dinero considerable para la restauración completa de todas las tierras de la hacienda. La atmósfera en la habitación cambió drásticamente, pasando de la opresión al asombro más absoluto. Elena leyó las cifras una y otra vez con los ojos llenos de lágrimas de esperanza, sintiendo cómo el alma finalmente le regresaba al cuerpo. Su esposo, don Julián, lo había planeado todo con una sabiduría profética. Conocía bien la ambición desmedida de los hombres que lo rodeaban y había construido una fortaleza legal y financiera para protegerla a ella cuando él ya no estuviera presente. Pero la verdadera estocada final llegó con la última hoja que Mateo sacó con cuidado del fondo de la caja metálica. Era una carta privada del Banco Central donde se detallaban pagos que el prestamista ya había recibido meses atrás por parte de una aseguradora asociada directamente a la hacienda. El hombre no solo estaba intentando cobrar con mentiras una deuda que ya no existía en los libros, sino que estaba cometiendo un fraude masivo y criminal al intentar apoderarse de la tierra por un valor que ya había sido compensado legalmente. La cara del acreedor pasó del rojo intenso al blanco ceniza en cuestión de pocos segundos. Sus manos, que antes jugaban con el oro de forma arrogante, ahora buscaban desesperadamente una excusa o una salida que simplemente no llegaba. Elena, recuperando toda la dignidad de su estirpe y su fuerza interior, se puso de pie y miró directamente a los ojos del hombre que había intentado destruirla sin piedad. La pluma que antes era una carga insoportable, ahora era el arma de su libertad. No firmó el desahucio, sino que tomó los documentos presentados por Mateo como el escudo sagrado de su victoria. El silencio que siguió no era de derrota, sino del peso inmenso de la justicia que finalmente caía sobre el despacho, transformando al peón humilde en el verdadero guardián de la hacienda y al poderoso acreedor en un delincuente desenmascarado frente a la verdad irrefutable del pasado. El rostro del prestamista se descompuso en una máscara de terror absoluto, mientras sus ojos recorrían una y otra vez las cifras y los sellos oficiales del Banco Central plasmados en los documentos. Ya no quedaba ni un solo rastro de la arrogancia que lo había definido durante semanas.
Sus labios temblaban de forma espasmódica y el sudor frío le empapaba el cuello de la camisa de seda, que ahora parecía una soga asfixiante. Elena, con una calma que nacía de la victoria de la verdad sobre el engaño, se acercó al escritorio y recogió el fajo de papeles que Mateo había rescatado de las profundidades de la tierra. La humillación que el acreedor había intentado imponerle con tanta saña ahora recaía sobre él con el peso de 1000 montañas. Ella no necesitó gritar ni perder la compostura. Su voz, baja y cargada de una autoridad recuperada, cortó el aire denso de la oficina como un cuchillo afilado. Le ordenó que saliera de su casa en ese mismo instante, advirtiéndole que cada minuto adicional que permaneciera en su propiedad sería añadido a la demanda penal por fraude, extorsión e intento de robo que sus abogados presentarían antes del amanecer. Los matones, al ver que el poder de su jefe se desvanecía como humo en el viento, se retiraron en silencio hacia la salida principal, dejando al prestamista solo en medio de sus propias mentiras. El hombre intentó balbucear una disculpa patética, pero Elena simplemente señaló la puerta con un gesto gélido y triunfal. Sin más remedio, el villano huyó bajo la lluvia que aún caía, tropezando con sus propios pies y transformado de cazador implacable en una presa que ahora debía responder ante la justicia de los hombres. Cuando el sonido del motor del prestamista se perdió finalmente en la distancia, un silencio profundo y sanador inundó cada rincón de la vieja casona. Elena se giró lentamente hacia Mateo, quien permanecía de pie en el centro de la sala, agotado, empapado de lodo y con las manos heridas, pero con la frente más alta que nunca. Ella sintió una punzada de vergüenza en el pecho al recordar cómo lo había juzgado erróneamente días atrás, descargando su propia frustración sobre el único ser humano que no la había abandonado en la hora más oscura. Se acercó a él y, sin importar que su ropa fina se manchara de barro o suciedad, puso sus manos sobre los hombros del peón. Sus ojos se encontraron y por primera vez en años, Elena no vio a un simple empleado, sino a un hombre cuya sabiduría, paciencia y lealtad superaban cualquier título académico o fortuna material. Le dio las gracias con una sinceridad que le quebró la voz, reconociendo que él no solo había salvado las tierras de la hacienda, sino que había rescatado su propio espíritu y la memoria sagrada de su difunto esposo. Mateo, fiel a su naturaleza humilde y reservada, simplemente bajó la cabeza en un gesto de profundo respeto, pero una pequeña sonrisa de alivio asomó en su rostro curtido por el sol. Él no buscaba recompensas ni aplausos ruidosos. Solo quería cumplir con la promesa silenciosa que le había hecho a don Julián de cuidar de la señora y de la tierra que tanto amaban ambos. La noticia del milagro ocurrido en la hacienda se extendió por el pueblo cercano, con la velocidad de un incendio forestal en verano. A la mañana siguiente, los mismos vecinos que le habían dado la espalda a Elena empezaron a aparecer en la entrada principal con cestas de comida, ofertas de ayuda desinteresada y disculpas ensayadas que sonaban a hueco. Decían que siempre habían confiado en su fuerza, que el progreso era inevitable, pero que se alegraban sinceramente de su victoria legal. Elena los recibió a todos con la cortesía propia de su cuna y su estirpe, pero mantuvo una distancia emocional que dejaba claro que ya no se dejaba engañar por las apariencias ni por las palabras vacías. Ahora sabía con certeza que los verdaderos aliados se forjan en el fuego incandescente de la adversidad, no en la comodidad hipócrita de la bonanza. Mientras observaba a los peones que habían regresado buscando su antiguo trabajo, su mirada siempre volvía a Mateo, quien ya estaba reparando las cercas rotas con la misma dedicación y silencio de siempre. La restauración de la honra de la familia no vendría de las felicitaciones de los extraños, sino del trabajo duro y de la lealtad inquebrantable de aquellos que se quedaron cuando el barco parecía hundirse sin remedio. Días después, bajo un cielo azul despejado que contrastaba maravillosamente con los días de tormenta, Elena caminó con paso firme hacia el pequeño cementerio familiar, ubicado en la colina más alta de la propiedad. Llevaba en sus manos un ramo de flores frescas y el documento original de la escritura que ahora la protegía. Se arrodilló ante la tumba de don Julián, sintiendo la brisa suave acariciar su rostro, con una ternura casi humana. Por fin, después de tantos meses de angustia insoportable y noches en vela, sintió que podía respirar sin sentir esa opresión en el pecho. Le habló a su esposo en voz baja, contándole que la tierra estaba a salvo y que su plan secreto había funcionado gracias a la astucia y la fe del hombre que él siempre había respetado tanto. En ese momento de paz absoluta, Elena soltó el peso del fracaso que la había consumido
y comprendió que el legado de su amado no eran solo las hectáreas de tierra o el ganado, sino el amor y la previsión que él había sembrado en el corazón de quienes lo rodeaban. Se despidió de su duelo con una sonrisa llena de paz, sabiendo que ahora podía mirar hacia el horizonte con esperanza renovada. Al bajar de la colina, Elena se detuvo frente a la gran porteira de entrada a la hacienda, donde el sol de la tarde bañaba todo con un resplandor dorado. Los campos, que antes parecían marchitos y tristes, ahora brillaban con una promesa de fertilidad y vida. A su lado, Mateo apareció cargando algunas herramientas de trabajo, deteniéndose también para contemplar la inmensidad del paisaje. Elena sacó el documento de la inversión y lo sostuvo con firmeza contra su pecho, sabiendo que representaba el renacimiento definitivo de su hogar. Miró a Mateo con un respeto infinito y le comunicó que a partir de ese instante ya no sería un peón, sino el administrador principal y socio de todas sus tierras, pues nadie conocía mejor los secretos y las necesidades de ese suelo que él. Mateo asintió con una dignidad serena, sin decir una palabra pero con los ojos brillantes de orgullo. Juntos, la viuda y el peón observaron cómo los primeros rayos de un sol radiante iluminaban el camino hacia una nueva era de prosperidad. La hacienda de don Julián volvía a florecer con fuerza, protegida para siempre por la astucia de un peón humilde y la fortaleza de una mujer que nunca aceptó la derrota. Aquella tierra, regada con sudor y protegida por la lealtad, estaba finalmente en paz.